Muy buenas. Hoy vamos a ver rectas y puntos importantes en un triángulo. Después de haber visto cómo se construyen los triángulos a partir de algunos de sus elementos, de rectas o de segmentos y de vértices, vamos a ver ahora algunos de estos elementos que son característicos importantes en los triángulos. Vamos a empezar con las mediatrices y lo que se genera a partir de ellas, que es un punto llamado circuncentro. Las mediatrices, si lo sabéis, la mediatriz de una recta es una recta perpendicular a ella y que pasa por el punto medio. Se puede definir una mediatriz como la recta cuyos puntos, cada uno de los puntos de la mediatriz, están a la misma distancia de los extremos del segmento. Vamos a verlo. Tenemos un punto aquí, un punto gordo, pero no importa, se va a ir, que pertenece a la mediatriz y este punto está a la misma distancia del punto A y del punto B. Este otro punto, en esta misma mediatriz, si continuamos por aquí, este otro punto, que también pertenece a esa mediatriz, está a la misma distancia del punto A y del punto B. Todos los puntos de la mediatriz cumplen eso. De hecho, es la forma en que se define. Por lo tanto, esta mediatriz que acabo de marcar es la mediatriz del segmento C o del lado C y está a la misma distancia de A y de B. Esta mediatriz está a la misma distancia de B y de C y esta mediatriz está a la misma distancia de C y de A. El punto en el que se cortan las tres mediatrices se llama circuncentro. Este punto tiene una característica y es que este punto está a la misma distancia de los tres vértices del triángulo de A, de B, de B y de C. Como está a la misma distancia, se puede construir desde él, como centro, una circunferencia, que la hemos creado aquí abajo, una circunferencia que pase por los tres puntos A, B y C. Se llama circunferencia circunscrita. Veremos alguna de las propiedades que tiene. Pues en un triángulo acutángulo, como puede ser este, en el que los tres ángulos son agudos, el circuncentro está dentro del propio triángulo. Cuando uno de estos ángulos es un ángulo recto, lo que sucede es que el circuncentro pasa a estar directamente en el centro de la hipotenusa. Lo vemos en este ejemplo. Tenemos aquí dos catetos y tenemos aquí la hipotenusa. Pues en el punto medio de la hipotenusa se encuentra el circuncentro. Esto es causado o se da en los triángulos rectángulos, en los que tenemos un ángulo recto. Cuando tenemos un triángulo obtusángulo con un ángulo obtuso como es este de aquí, el circuncentro ya está fuera del triángulo, como vemos en este caso. Esto es todo lo que debemos saber de las mediatrices de un triángulo y de su circuncentro. En cuanto a las bisectrices, vamos a decir lo siguiente. Una bisectriz es la recta cuyos puntos están a la misma distancia de otras dos, como es este caso. Tenemos la recta B y la recta C, que en realidad son segmentos si hablamos de un triángulo, pero son dos rectas. Pues bien, la bisectriz es una recta, a su vez, formada por puntos que están todos a la misma distancia de la recta B y de la recta C. El punto que he marcado aquí en gris, que ahora marco en amarillo, está a la misma distancia aquí y aquí. Bien, pues eso es la bisectriz. En un triángulo se forman tres bisectrices, cada una de ellas parte de uno de los vértices. Las tres bisectrices se encuentran en un punto que en este caso siempre está dentro del triángulo. Este punto se llama incentro. Este centro se llama incentro. Y desde él, este punto tiene una característica y es que está a la misma distancia de los tres lados. Lo vemos aquí abajo. Este punto, el incentro, está a la misma distancia de los tres lados. De este lado C,
de este lado A y de este lado B. Y por lo tanto se puede construir con centro en el incentro una circunferencia inscrita. Esta que vemos aquí es la circunferencia de mayor tamaño que se puede construir dentro de un triángulo. Esto pues tiene una serie de ventajas que luego veremos en alguno de los ejemplos. Como he dicho, el incentro, al contrario que el circuncentro, el incentro siempre está dentro de la circunferencia. Vamos a ver dos tipos de rectas y de centros o de puntos notables diferentes. Unas de esas rectas son las alturas. Las alturas se definen como las rectas o los segmentos que parten de un vértice y son perpendiculares al lado opuesto a ese vértice. Aquí tenemos el vértice A, opuesto al vértice A está el lado A, pues la mediana en este caso, esta mediana será la que parte del punto A y es perpendicular al lado A. Construimos de la misma manera la mediana B y la mediana C. Estas tres se cortan en un punto también que se llama ortocentro. Es este que hemos marcado aquí. No vamos a contar ninguna particularidad sobre el ortocentro. Tenemos por último, como rectas y puntos notables, las medianas y el baricentro. Las medianas tienen la siguiente característica. Las medianas parten de un vértice y van al punto medio del lado opuesto. En este caso tenemos el vértice A y este es el lado A. El punto medio del lado A es este y por lo tanto la mediana une el vértice A con el punto medio del lado A. Esta es la mediana de A. Esta será la mediana de B y esta será la mediana de C. Estas tres se cortan en un punto que se llama baricentro y también es llamado centro de gravedad. El baricentro tiene una característica y que además es una característica física. Es a lo que hace referencia el término centro de gravedad. Y es que si nosotros un triángulo lo podemos apoyar sobre un punto, si lo apoyamos sobre el baricentro, se mantendrá en equilibrio. Imaginémonos una mesa con esta forma. Si a esta mesa la vamos a apoyar solo sobre una pata, esto a veces se hace, pues esa pata lo más recomendable es que esté en el centro de gravedad, en el baricentro, que se busca o se construye de esta manera. Por poner un ejemplo absurdo, si apoyamos la mesa sobre una sola pata y la ponemos en una esquina, en uno de los vértices, se caería sobre este lado. Bien, pues este punto es el mejor punto para colocarlo, es el centro de gravedad. Quiere decir que estaría en equilibrio. En cualquier otro punto se caería, perdería el equilibrio. Cuanto más lejos de él, pues con más facilidad se caería en este caso. Vamos a hacer un pequeño resumen. Mediatrices, recordad, las rectas que están a la misma distancia de dos vértices se juntan en un punto que se llama circuncentro. A partir de él se puede crear la circunferencia circunscrita. Las bisectrices, que son las rectas que están a la misma distancia de otras dos, que serán los lados del triángulo, se cortan en un punto siempre dentro del triángulo que se llama incentro. Con centro en el incentro podemos construir la circunferencia inscrita, la mayor circunferencia que se puede construir dentro de un triángulo. Las alturas son las que parten de un vértice y son perpendiculares al opuesto. Se cortan en un punto que se denomina ortocentro. Y las medianas que parten de un vértice y van al punto medio del lado opuesto se cortan en un punto que se llama baricentro y que es el centro de gravedad del triángulo. Como última anotación diremos que en un triángulo equilátero coinciden todas las rectas y por lo tanto coinciden todos los centros en un triángulo equilátero. Circuncentro, incentro, ortocentro y baricentro serán un mismo punto. De la misma manera, las rectas mediatrices, bisectrices, alturas y medianas también coincidirán. Esta es la parte de teoría y ahora vamos a ver una serie de ejemplos. El primer ejemplo es el siguiente. Tenemos tres puntos A, B, C que son aeropuertos y vamos a imaginarnos
que un avión que está pasando por esa zona se encuentra con que tiene una avería y tiene que decidir en el punto, por ejemplo, en el que está ahora, a qué aeropuerto es mejor dirigirse porque sea el más cercano. Bien, pues en este caso, si hacemos las mediatrices que separan, en este caso, que son rectas que están a la misma distancia, esta mediatriz en concreto está a la misma distancia del punto A y del B, pues si en este caso el avión se encuentra a este lado de la mediatriz será porque el aeropuerto más cercano que tiene es el aeropuerto B. Si el avión se encontrara por aquí, el aeropuerto más cerca sería el C. Si se encontrara por esta zona, pues sería el A. Este punto, que es el circuncentro, sería el punto de esta región en donde está a igual distancia de los 3 aeropuertos. ¿Dónde aterrizar? Esto es muy importante, se utiliza en muchos casos. De hecho, el mundo ya está parcelado en regiones como estas, en función de a qué aeropuerto se tiene que dirigir un avión en caso de avería, accidente o emergencia. Vamos a ver otro ejemplo. Tenemos 3 ciudades X, Y y Z. Aquí no hemos hecho un triángulo, tampoco en el caso anterior, porque no es lo más importante. Pero sí, para estudiar estas características de los triángulos, vamos a tener 3 puntos, a sacar estos 3 puntos. Ciudades X, Y y Z. Vamos a suponer de inicio que las 3 tienen más o menos el mismo tamaño. Pues bien, si estos son 3 ciudades, nos podemos encontrar con el siguiente problema. ¿Dónde construir, por ejemplo, un hospital? ¿Dónde construir un centro comercial? ¿Dónde construir una gasolinera? En este ejemplo que he planteado, lo que he hecho ha sido estudiar algo que en principio a alguien se le podría ocurrir y es pensar, vamos a buscar un punto que esté a la misma distancia de los 3. Es algo en cierta manera razonable. Bien, vamos a ir al ejemplo de arriba. Supongámonos que los puntos A, B y C sí son ciudades. Como estos puntos forman un triángulo acutángulo, como mucho rectángulo, encontraríamos que el punto que está a la misma distancia de los 3 sería este, y es un punto que está pues aproximadamente en medio de los 3. Entonces sería razonable plantearse construir un centro comercial, un hospital, una zona de servicios en medio de los 3, en esta zona exactamente, en el circuncentro. Pero imaginémonos que en lugar de ser este caso, tenemos este en donde se ve que este triángulo no es acutángulo, sino que tiene un ángulo obtuso muy pronunciado que sería este, ¿verdad? Bien, pues si hacemos las medianas en este caso, ¿a dónde nos llevan? A que el punto que está a la misma distancia de los 3 es este que tengo marcado en amarillo. ¿Creéis que compensa construir un centro comercial o un hospital, todavía más importante, a esta distancia de los 3 porque sea el punto en el que está a la misma distancia de los 3? ¿No sería, por ejemplo, más razonable hacerlo aquí? ¿No sería más razonable ponerlo en esta ciudad? Si lo ponemos en esta ciudad, estaría... Primero, los habitantes de esta propia ciudad, de la ciudad X, no tendrían que desplazarse en nada. Tendrían el hospital en ella. Los de la ciudad Y se tendrían que desplazar, pero no mucho. Y los de la Z todavía menos. Es mejor opción ponerlo, por ejemplo, en el punto X o incluso en este que pongo aquí, que en el circuncentro. Eso desde luego. Lo que sí podemos decir es que existe un punto que no es ninguno de los 4 que hemos visto, no es ni el circuncentro, ni el incentro, ni el ortocentro, ni el baricentro, que es el punto que estaría a la mínima distancia de los 3. No lo vamos a ver este curso. Sí podemos decir que el baricentro sería un punto muy bueno para, en este caso, construir el hospital o el centro comercial o la zona de servicios que nos pudiera interesar. Vamos a aprovechar y voy a
recordar una cosa que he escrito aquí abajo, y es que aunque siempre hay muchos más factores, el factor geométrico es importante. Fijaos lo que acabo de hacer. El baricentro sería una de las mejores opciones. El punto de Fermat, que es como se llama el punto que se puede construir, que está a la mínima distancia de los tres, sería geométricamente el ideal, porque estaría a la menor distancia de los tres. Pero no hemos tenido en cuenta muchos factores que sí se tienen en cuenta en estos casos. Por ejemplo, que esta ciudad puede ser, o esta ciudad, por ejemplo, puede ser la más grande de las tres. Puede ser muchísimo más grande que estas dos. Entonces, igual compensaría construir directamente el hospital aquí y que estos se desplazaran. Podría compensar hacerlo en un punto medio entre estas dos o en algún otro lugar en el que tuviéramos en cuenta condicionantes geográficos o algún otro tipo. Si he dibujado esta línea aquí marrón es precisamente porque cuando nos sale aquí el circuncentro, y alguien podría pensar, es el punto que está a la misma distancia de los tres y por lo tanto es el ideal. Nos podemos incluso encontrar con que esta línea que yo aquí he marcado aquí sea la línea de costa y esto sea mar, sea una zona marina. En ese caso, pues no podría estar ahí, o que sea otro país, otra región y no se pueda construir ahí. Bueno, por último, vamos a ver otro ejemplo. Vamos a suponer que los puntos, los lados A, B y C son unos muros de una finca. Esto es una finca. Y lo que queremos es atar a nuestro caballo en un punto dentro de la finca con una cuerda de manera que él pueda abarcar una zona lo más grande posible, esta de aquí. Si nosotros atamos, por ejemplo, al caballo en este punto, como mucho podrá recorrer esta zona de aquí. Si nosotros atamos a nuestro caballo aquí y no queremos que salga de la finca, pues porque no queremos que se acerque a los muros o porque directamente no tengamos muro y en ese caso no se pueda salir, solo podría recorrer esta zona. Pues bien, en este caso, ¿dónde lo atamos? Aquí sí se puede saber. El punto para atarlo sería el incentro. El incentro es el punto de corte de las tres bisectrices del triángulo. Es el centro desde el que se puede construir la circunferencia de mayor diámetro o de mayor radio dentro del triángulo, la circunferencia mayor. De manera que esto sería lo que tendríamos que hacer. Y esto es la teoría que hemos visto hoy y los ejemplos. Y con esto terminamos por hoy. Adiós.